Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Albano Baba, soy director de seguimiento de proyectos del Fondo Tecnológico Argentino. Me acompaña acá a mi lado César Curto, que es coordinador de seguimiento de proyectos, también del Fondo Tecnológico Argentino. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo taller de seguimiento que iniciamos allá por abril del mes pasado, ¿sí? Recordarles a su vez que para los que no participaron en el taller del mes pasado, recordarles que este tipo de talleres los vamos a dar mensualmente. Primero damos el de presentación, formulación y presentación de proyectos, donde se detalla toda la batería de instrumentos que tenemos en el FONTAR, que estamos lanzando en el FONTAR, y ciertas novedades sobre los próximos lanzamientos. Y bueno, y este es el de seguimiento de proyectos, que lo que vamos a destacar son los aspectos más relevantes a la hora de hacer presentación de rendiciones de cuentas, pagos directos a proveedor, anticipos financieros, no objeciones a los procedimientos. Así que bueno, yo voy a arrancar dando una breve introducción institucional, y bueno, luego César va a pasar a comentarle todo lo que tenga que ver con ejecución y seguimiento de proyectos. Así que bueno, la agencia I+D+I fue creada en el año 1997, ¿sí? Está integrada por 3 fondos. El FONARSEC, que es un fondo que se encarga de financiar proyectos de gran envergadura, ¿sí? Consorciados y asociativos, de ciertas temáticas o áreas de interés. Luego está el FONSIT, que es el fondo que se encarga de financiar proyectos cuya finalidad sea la generación de nuevo conocimiento a través de grupos de investigadores de instituciones públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. Y obviamente el FONTAR es el fondo que se encarga de financiar proyectos de investigación y desarrollo y de modernización tecnológica enfocado al sector productivo, es decir, a empresas y a cooperativas. Bueno, los grandes números de la agencia, ¿sí? Hoy por hoy en la agencia tenemos 8.000 proyectos vigentes en los 3 fondos que les comenté, 5.500 proyectos de ciencia y tecnología. Esos proyectos están involucrados 25.000 investigadores y 800 becarios, y en la actualidad tenemos 1.500 pymes con proyectos tanto de investigación y desarrollo, asociativos y de modernización tecnológica. Bueno, el FONTAR. El FONTAR fue creado en el año 1996, ¿sí? Es antes de la creación de la agencia. Se han financiado 10.000 proyectos a lo largo de estos 20 años. Históricamente contamos con 3 fuentes de financiamiento: el Tesoro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Hoy contamos con 2. Y actualmente contamos con 1.500 proyectos asociativos. En cuanto al esquema de financiamiento, tenemos subsidios y préstamos, ¿sí? Aportes no reembolsables, es decir, los ANR, y aportes reembolsables, que son los préstamos. Bueno, los subsidios principalmente los tenemos para todo lo que tenga que ver con proyectos que impliquen un riesgo técnico elevado, ¿sí? Y los créditos principalmente para todo lo que tenga que ver con adquisición de equipamiento, cuyo riesgo es mucho menor a un desarrollo, ¿sí? A mí me gusta siempre plantear que una de las puertas de entrada al FONTAR, ¿sí? Para aquella pyme nueva que no conoce el FONTAR, una línea de financiamiento que le convendría aplicar es las asistencias tecnológicas, ¿sí? ¿En qué consiste este tipo de instrumento que fue, digamos, ya lo expusieron los chicos la semana pasada? Consiste en plantear un reto tecnológico o un problema tecnológico, ¿sí? Y el FONTAR les va a financiar los honorarios de ese consultor o ese experto tecnológico que le dé solución a ese problema que plantee la pyme o la cooperativa, ¿sí? A su vez, en el FONTAR tenemos subsidios y créditos
para todo lo que tenga que ver con las capacidades, para generar capacidades de I+D en las empresas, ya sea con el financiamiento a, por ejemplo, equipamiento analítico de laboratorio, o el financiamiento a la contratación de recursos humanos con perfil técnico, ¿sí? Y a su vez tenemos créditos, préstamos, para todo lo que tenga que ver con la adquisición de equipamiento que implique un salto tecnológico en la empresa. Y por último, ¿sí? Una vez que la empresa ya tiene un diagnóstico, tiene una idea, ¿sí? La puede materializar a través de la presentación de un proyecto de desarrollo tecnológico, ¿sí? Es decir, ya cuenta con un diagnóstico, ya cuenta con las capacidades, ¿sí? De hacer I+D. Bueno, lo que puede hacer es, si tiene una idea de algún desarrollo tecnológico, puede aplicar al subsidio que nosotros lo solemos llamar el ANRPDT, ¿sí? Que es un subsidio para proyectos de desarrollo tecnológico a escala piloto. Bueno, algo que también destacamos en este tipo de presentaciones es que el FONTAR articula con la red CENTEC, ¿sí? La red CENTEC está conformada por aproximadamente 20 centros tecnológicos que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país. Principalmente esta red, principalmente los CENTEC, ¿no? Algunos fueron financiados por el FONTAR, otros no, pero principalmente lo que hacen es brindar servicios tecnológicos a las empresas, especialmente a las pymes, ¿sí? Y por el otro lado también trabajamos con las unidades de vinculación tecnológica, ¿sí? El FONTAR es autoridad de aplicación de las VT. Las VT son un actor principal, un actor muy importante en el Sistema Nacional de Innovación, siendo el nexo entre el sector científico y el sector productivo, ¿sí? Bueno, en cuanto al nivel de madurez de la tecnología, ¿sí? Como les comenté hoy, ¿qué financiamos en el FONTAR? ¿Sí? Subsidios están, nosotros esa línea de financiamiento, ese instrumento, lo tenemos para todos aquellos proyectos que impliquen un elevado riesgo técnico, ¿sí? Y obviamente el objetivo, el core de ese proyecto sea el desarrollo tecnológico a escala piloto, ¿sí? A su vez tenemos otro tipo de instrumento que son los créditos, los préstamos de devolución obligatoria a tasa real negativa, ¿sí? Que ronda nominal entre el 8 y el 18%. Tenemos los créditos que son principalmente para la adquisición de equipamiento. Ahí la empresa lo que tiene que demostrar, lo que tiene que, en la formulación del proyecto, es que eso implique un salto tecnológico en la empresa o una modernización tecnológica de su proceso productivo, ¿sí? Y por último, esto es una novedad en el FONTAR, contamos con acuerdos con diferentes entidades financieras para otorgar préstamos a todos aquellos desarrollos, prototipos que fueron financiados a través del FONTAR vía, por ejemplo, un subsidio, y que ahora la empresa necesite poder escalar ese prototipo, ¿sí? Y poder ponerlo en el mercado, ¿sí? Entonces, a través de estas entidades financieras, que la agencia tiene un acuerdo, se puede financiar todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, capital de trabajo o equipamiento productivo para poder hacer ese escalado. Bueno, para ir finalizando, algo que siempre tuvimos, digamos, una demanda o quejas, digamos, de las empresas, que son los tiempos de gestión. Hemos logrado bajar un 50%, ¿sí? Todo lo que es el proceso de evaluación, es decir, desde el momento que se cierra la convocatoria hasta que se le notifica el resultado de ese proyecto a la empresa, lo bajamos de 6 meses a 3 meses, es decir, la empresa va a recibir el resultado de esa evaluación a lo largo, en promedio, de 3 meses, ¿sí? Desde el momento que cierra la convocatoria hasta el momento que se le notifica si el proyecto resultó adjudicado o no. Bueno, desde mediados de 2020, un punto a destacar es que hemos ya relanzado 11 instrumentos de financiamiento. Actualmente, hace poquito ya lanzamos nuevamente la RCET, que es un crédito de devolución obligatoria
para brindar servicios tecnológicos. Hace poquito cerró también el ANR Capacidades y la primera convocatoria de ANR PDT. Que dicho sea de paso, en mayo seguramente estaremos lanzando la segunda convocatoria del ANR PDT. Es decir, que ya hemos relanzado la mayoría de los subsidios que tuvimos hasta el 2017. Bueno, ahora ya contamos con una batería de 5 o 6 instrumentos de financiamiento subsidiables. También hemos relanzado la convocatoria Centros Tecnológicos, que actualmente se encuentra en evaluación, y a lo largo de estos 10 meses ya hemos adjudicado más de 2.200 millones de pesos en aproximadamente 180 proyectos. ¿Sí? 180 proyectos de investigación y desarrollo, de modernización tecnológica y proyectos asociativos. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a César. ¿Continuás? Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a comentar así resumidamente cuáles son las principales actividades que hacemos a la hora del seguimiento de los proyectos o de la ejecución de los proyectos. Y después cuáles son algunos gastos que podemos financiar, gastos que no. Y cuáles son las modalidades de desembolso, ¿no?, que tenemos. Que es justamente esta primera diapositiva que tenemos, que explica resumidamente cuáles son las 3 modalidades de desembolso que tenemos, es decir, cómo le damos el dinero a los beneficiarios. Entonces tenemos los anticipos financieros, que es cuando le damos la plata antes de que ejecuten el proyecto, los reintegros de pago hecho, que es cuando el beneficiario, la empresa, realiza los gastos, comienza con la ejecución del proyecto y pide después, mediante una rendición de esos gastos, el reintegro de los pagos realizados. Y la tercera modalidad es el pago directo a proveedor, que es cuando nosotros, el FONTAR, le paga directamente a los proveedores de los bienes o de los insumos que necesite comprar el beneficiario. Es decir, que ahí el dinero no pasa por el beneficiario, sino que le pagamos directamente al proveedor, que posteriormente le va a entregar el bien o los insumos al beneficiario, ¿no? Entonces, anticipos financieros tenemos en las líneas de créditos del artículo 2 y en los subsidios que están dentro de los proyectos asociativos. En ese caso es un subsidio, es decir, plata que no tienen que devolver y que tienen la posibilidad de pedir que se la anticipemos. Después, los reintegros de pago hechos son para todas las líneas de FONTAR. En cualquier instrumento que tengan en ejecución pueden usar esa modalidad. Y el pago directo a proveedor es para todas las líneas de FONTAR, excepto para los créditos del artículo 2, como dije al principio, que ahí directamente se lo anticipamos el dinero, y para montos mayores a $5.000. Montos menores a $5.000 no pueden solicitar el pago directo a proveedor. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a explicar un poquito más en detalle cada uno. Entonces tenemos el primero, que son los anticipos financieros. En los créditos del artículo 2, el mecanismo es, se firma el contrato, se constituyen las garantías e inmediatamente se le otorga el anticipo, que se divide en 3 desembolsos, ¿no? Se entrega el primer anticipo, que ronda el 50% del proyecto más o menos. Después, bueno, lo gastan, presentan la rendición de gastos, un informe de avance y le vamos desembolsando así los siguientes anticipos. Después, las otras líneas donde otorgamos anticipos financieros son los ANR asociativos y el ANR para desarrollo de proveedores. En el caso del ANR asociativo le anticipamos el 50% del monto total adjudicado y en el caso de los proyectos para desarrollo de proveedores el 30%. Y bueno, el mecanismo es, en este caso, se firma el contrato del ANR, se presenta un seguro de caución por el monto total que vamos a anticipar, se presenta una planilla de adquisiciones, que es un esquema de en qué tienen pensado gastar esos gastos, como para tener
una hoja de ruta, digamos, y no entregar un anticipo así a ciegas que no sabemos en qué lo van a aplicar. Y bueno, finalmente, con esa documentación se le otorga el anticipo. Después tenemos la segunda modalidad, que era el reintegro de pago hecho. En este caso, como les dije anteriormente, el gasto lo hace la empresa, el beneficiario, y después nos hace la rendición de gastos, para la cual tiene que presentar la propia rendición de cuentas y un informe de avance técnico. La rendición de cuentas es un formulario estándar, Excel, probablemente ya lo conozcan, donde están discriminados por rubros todos los gastos del proyecto, y esa rendición tiene que estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En paralelo a la rendición de gastos, tiene que presentar el informe técnico, que también es un formulario estandarizado, hecho en Word en este caso, donde explican el detalle de las etapas, hasta dónde avanzaron, explicando no solo el avance, sino qué actividades realizaron en cada etapa, y en el caso de que soliciten una reformulación del proyecto, también lo indican ahí en el mismo informe. Como anexos a estos dos documentos, tienen que presentar, como anexo a la rendición de gastos, bueno, los comprobantes respaldatorios de justamente todos esos gastos que hicieron. Pedimos facturas, recibos y extractos bancarios de los gastos mayores a 150.000 pesos. Y en el caso de que sean bienes importados que hayan adquirido o insumos, un certificado de proveedor donde se indica el país fabricante de ese bien o de ese insumo. Esto para el caso de las líneas que financia el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque en ese caso todos los bienes importados deben ser provenientes de un país miembro. Y entonces, como anexo del informe técnico, tiene que presentar planos, fotos, informes de laboratorio, cualquier documentación que consideren apropiada para evidenciar el grado de avance del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos, hasta aquí vimos los anticipos, los reembolsos, y acá está la tercera modalidad, que es el pago directo a proveedor. Como les anticipé, es cuando el FONTAR le gira el dinero al proveedor sin que pase por el beneficiario. Para solicitarlo hay dos fases o dos etapas. La primera etapa es donde nos presentan a quién le van a comprar ese bien, por qué monto, y para eso, bueno, tienen que presentar una serie de documentación que ahora la vemos, y la fase 2 es cuando ya nos piden que le hagamos directamente el pago, ¿no? Que tienen que presentar toda la documentación referida a ese proveedor seleccionado. Entonces, en la fase 1, tienen que presentar un documento que se llama Declaración Jurada de Prácticas Comerciales, que no es ni más ni menos que una comparación entre 3 presupuestos, 3 proveedores, 3 ofertas, y tienen que seleccionar la de menor valor, la más barata. De la empresa, de la cotización seleccionada, de la oferta seleccionada, tienen que presentar la cotización o el presupuesto, ¿no? Eso es lo que evaluamos y le damos la no objeción. Ese presupuesto tiene que tener ciertas formalidades que deben cumplir. La fecha tiene que ser una fecha actual, el proveedor tiene que ser un proveedor habitual de ese tipo de bien que está ofertando, tiene que estar firmado por el proveedor, tiene que tener un periodo de validez de la oferta de al menos 30 días, recomendamos, porque nos tiene que dar tiempo a que nosotros lo procesemos, le demos la no objeción y después, cuando nos presenten la solicitud del desembolso, todavía tiene que estar vigente esa oferta. Entonces, si la oferta tiene una validez de una semana, quizás cuando pidan el pago ya está vencida y le tenemos que pedir una nueva. Entonces, recomendamos que al menos tenga 30 días de validez esa oferta. Entonces, una vez que le decimos, ok, está bien seleccionado el proveedor, no tenemos no objeciones que realizar, se lo comunicamos y ahí inmediatamente nos presentan la documentación para hacerle el pago al proveedor, que es la que figura ahí en pantalla, ¿no? Una solicitud de desembolso, que es un archivo en Word simplemente, donde están los datos del proyecto y el detalle del pago que están solicitando, la factura al proveedor, una garantía para el caso de que ese pago sea mayor a $10.000, puede ser un seguro de caución, una garantía bancaria, o en su defecto el remito, también un remito, si el proveedor accede a entregarles el equipo antes de que nosotros le paguemos,
y los datos bancarios del proveedor para que nosotros le hagamos la transferencia. Y en el caso de corresponder, cuando son bienes importados, tiene que presentar la CINI, que es la antigua de JAI, y el certificado proveedor, como les comenté anteriormente, para verificar que el país de procedencia de ese bien. Entonces, bueno, hasta ahí las tres modalidades de desembolso que tenemos para todos los proyectos. Ahora la idea es comentarle a grandes rasgos cuáles son los gastos no elegibles, para que lo sepan. Por ejemplo, los anticipos no facturados, esto es muy importante que lo sepan porque genera una gran cantidad de descuentos. Un anticipo no facturado es cuando le entregan plata a un proveedor sin que le haga la factura. Es muy común que cuando compran un bien se pague un anticipo y el saldo contra la entrega. Bueno, si ustedes anticipan dinero, tiene que venir una factura por ese anticipo. No puede haber una factura después, con una fecha un mes después o 2 meses después, cuando le entregan el equipo. Entonces, eso sépanlo, que cada vez que hace un desembolso, tiene que haber una factura con la misma fecha o anterior al pago, ¿no? Después, no aceptamos tampoco depósitos en efectivo por ventanilla o cajero, cheques cobrados por ventanilla, subdividir los importes para que den menos de 1.000 pesos y así evitar la bancarización, bienes usados para lo que son líneas financiadas por el BID, no aceptamos bienes usados, facturas en el rubro de recursos humanos. Los recursos humanos siempre tienen que ser con recibo de sueldo, tiene que estar en relación de dependencia. Si le facturan, si es un monotributista, se considera una consultoría, por lo tanto, lo deben rendir en el rubro de consultoría y servicios, no en recursos humanos. Bueno, cosas que no aceptamos: retiro de socios, o sueldos que tributen solo impuesto a las ganancias, vacaciones y aguinaldos, y independencia del proveedor. Bueno, siempre que le compran a un proveedor, el proveedor tiene que ser independiente del beneficiario. Por ejemplo, no pueden compartir los mismos socios, porque eso no es una práctica que no aceptamos. Bueno, para finalizar, así sintéticamente, cuáles son las actividades principales que realizamos durante la ejecución de los proyectos. Supervisamos la consistencia de los informes, más que de los dictámenes, los informes de avance. Hacemos una revisión de esos informes. Vemos que se cumplan los hitos, por ejemplo, como les comenté en el caso de los créditos del artículo 2, que más allá de rendir los gastos, tienen que ir cumpliendo una serie de hitos técnicos de alcance de etapas para que nosotros podamos habilitar los siguientes desembolsos. Después también realizamos visitas técnicas y auditorías financieras. Las visitas técnicas hace un tiempo las hacemos presencialmente, ahora las hacemos en forma virtual, pero a todos los proyectos al menos una vez le hacemos una auditoría técnica, una visita técnica. Bueno, después controlamos los procedimientos también. Hay muchas líneas donde participan instituciones que para hacer compras tienen que realizar procedimientos como licitaciones, concursos de precios, etc. Nosotros supervisamos ese proceso para ver que se haya hecho correctamente, ¿no? Y bueno, después permanentemente estamos monitoreando metas de ejecución internas que tenemos. Bueno, es algo que lo hacemos habitualmente y mes a mes, ¿no? Para ir cumpliendo con dichos objetivos. Bueno, esa fue la última. Si quieren ahora abrimos un espacio para preguntas. Abrimos los micrófonos, así que si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar. Sí, dejamos de compartir la pantalla. Y si no, acá en el chat dejaron algunas preguntas previamente. Bueno, ¿cuál es el monto total máximo de los anticipos y cuántos días se deben presentar los informes de avance una vez recibidos los desembolsos? Bueno, acá la pregunta, bueno, depende de la línea de financiamiento, ¿no? Pero como les comentó César, para el caso de los proyectos, los créditos, los préstamos de la Ley 23877, donde en el dictamen ya se establece cómo va a ser ese cronograma de desembolsos y se establece, digamos, no solamente los montos del anticipo, sino que también el periodo en el cual la empresa tiene que presentar
los informes de avance y la rendición de cuentas de esos anticipos. Y para el caso de los ANR asociativos, donde las empresas solicitan el 50% del monto adjudicado, nosotros establecimos en el manual de operaciones que tienen que hacer una presentación cada 3 meses, ¿sí? Una presentación de la rendición de cuentas, ¿sí? Que no puede ser parcial o total, ¿sí? No es necesario que sea la totalidad. Obviamente que va a depender, digamos, ¿no?, de la duración del proyecto, pero cada 3 meses está establecido en el manual de operaciones que tienen que hacer una presentación de la rendición de cuentas correspondiente a ese anticipo. Hay una en el chat. Ahí la pregunta dice, ¿las gestiones de seguimiento y rendiciones son a través de VT o directamente ante la agencia? No, eso lo hace directamente el beneficiario, ¿sí? La empresa o la cooperativa que firmó contrato con el FONTAR hace las presentaciones, ya sea de no objeciones, de rendición de cuentas, de pago directo a proveedor. No es necesario, en este caso, la intermediación de una unidad de vinculación tecnológica. No es necesario presentar presupuestos. En la presentación, sí, para todos los gastos mayores a 100.000 pesos, deben presentar un presupuesto de referencia. Después, en el seguimiento, no, salvo en los casos que hablamos recién, ¿no? Que los pagos directos a proveedor y eso sí, pero en los demás casos no deben presentar presupuestos, solo en la presentación. Alguien levantó la mano. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Soledad Barberón de Redimec. Quería consultar respecto a los pagos directos a proveedor. ¿Qué sucede en el caso de que no haya 3 oferentes que provean el mismo tipo de producto? O sea, si nosotros no pidiéramos un pago directo al proveedor, podríamos comprarlo sin inconveniente, pero entiendo que no podríamos pedir el pago directo si no podemos obtener 3 cotizaciones de un equipamiento mínimamente similar en características, ¿es así? Correcto. Sí, Soledad, tenés 2 alternativas en ese caso. Directamente comprar y luego nos rendís y nosotros te reintegramos el dinero, o directamente existe la posibilidad, si es un único oferente a nivel mundial de ese tipo de equipamiento, pueden presentar la declaración jurada de compra directa, ¿sí? Donde ahí tienen que justificar por qué ese proveedor es el único, ¿no? Nosotros evaluamos esa declaración jurada, le damos la no objeción a la empresa y ahí luego la empresa ya está en condiciones de presentarnos la documentación para realizar el pago directo. Bien, perfecto, muchas gracias. No. Estas las habían hecho por el formulario. A ver, los fondos del FONTAR se aplican para el desarrollo de servicios para la gestión de la calidad en proyectos de producción agroalimentaria, preguntan, es decir, para el desarrollo de servicios conexos a la cadena de valor agroalimentaria. Los ANR particularmente no, son para proyectos de investigación y desarrollo. Digamos, cada línea tiene su objetivo. En general, para que sepan así en forma sintética, los ANR, todos los que son subsidios, son para proyectos de I+D o para mejorar las capacidades de I+D. Los que son créditos son para modernización tecnológica, para hacer más eficientes las líneas de producción de las empresas, y después tenemos las líneas para servicios tecnológicos, como el ARCEP, por ejemplo. Ahí el objetivo es mejorar la capacidad de brindar servicios tecnológicos a terceros, ¿no? Esas son, a grandes rasgos, los 3 grandes temas que financia el FONTAR con todas sus líneas, ¿no? Pero gestión de la calidad es muy difícil que lo puedan encuadrar en algún instrumento del FONTAR. La siguiente preguntaron las garantías para los préstamos. Bueno, a ver, para los préstamos tenemos 3 tipos. El área de legales de la agencia solicita 3 tipos de garantías. O sea, es decir, una vez que el proyecto se adjudicó, se le notificó, firmó contrato, ahí ya está en condiciones de presentar las garantías. Nosotros tenemos una planilla de ofrecimiento de garantías, que es un modelo estándar, y pueden presentar
hipotecarias, garantías hipotecarias, o prendarias, o SGR. ¿Sí? Esos tres tipos de garantías son las que exige la agencia, que pueden ser parcialmente prendarias y complementarla con una hipotecaria, ¿no? El aforo es para las prendarias del 130%, o sea, pedimos un 30% extra para las prendarias, y para las hipotecarias pueden cubrir los 100%. A ver, hay otra que dice, estructura de un proyecto. ¿Hay un esquema prefijado de las partes del escrito? No se entiende bien la consulta, pero digamos, los proyectos tienen formularios estandarizados, o sea que tienen una estructura y los costos también. Digamos, está todo estandarizado, si a eso se refiere. Tanto desde el punto de vista técnico, en la descripción, como a la hora de impactar los costos del proyecto. Eso sí, está todo prefijado. Sí, déjame complementar un poquito, o sea, todo lo que sea, tanto para la presentación del proyecto como para el seguimiento de los proyectos aprobados, tenemos todos formularios estandarizados, tanto para la presentación de los proyectos como para el pedido de un reintegro, o el pedido de un pago directo, o el pedido de, por ejemplo, de una no objeción, o el pedido de un anticipo financiero. ¿Sí? Cada línea de financiamiento tiene sus formularios, así que eso lo pueden encontrar todo en la página de la agencia. ¿Sí? Cada vez que se lanza una convocatoria o se lanza una ventanilla, pueden ingresar directamente a la página de la agencia y ahí tienen todos los formularios a completar. También obviamente van a encontrar todos los formularios para lo que estuvo hablando César hace un ratito, todo lo referido a ejecución de proyectos. Y hay una última que dice habilitación, bromatología, MAT y exportación. También, no sé, no es una pregunta, simplemente dice eso, pero lo que les puedo decir es que sí, todo lo que sea habilitación de establecimiento lo deberían tener, digamos. No debería ser un gasto a poner en proyecto porque se supone que eso para realizar un proyecto de I+D o de modernización de universidad, eso deberían contar. Ahora, el registro de productos, por ejemplo, sí, es un gasto elegible dentro de un proyecto. Si desarrollan un producto nuevo, un alimento nuevo, necesitan registrarlo, es elegible. Digamos, todos los gastos inherentes desde el punto de vista técnico al desarrollo es un gasto elegible. Bueno, hasta ahí eran las preguntas que teníamos anticipadamente. Así que si alguien tiene alguna más, la puede hacer habilitando el micrófono o por el chat, si quieren. Sí, además tenemos dos canales de comunicación, por si les surge en un futuro alguna otra consulta. Tenemos el mail, que es contar@minsip.gov.ar, o el otro canal de comunicación, que es Agencia Escucha. ¿Sí? Ahí pueden escribir directamente a la plataforma de Agencia Escucha y siempre nosotros sugerimos que en el asunto pongan FONTAR y la línea de financiamiento o la consulta que quieran hacer, y luego ¿sí? desarrollar la consulta en el otro cajón que tienen ahí en la plataforma. No hay más preguntas, ¿no? No. Bueno, listo, entonces cualquier duda que tengan, de nuevo, nos pueden escribir ahí a esa casilla, ese mail, o también a Agencia Escucha, y tengan en cuenta que seguramente a mediados del mes que viene vamos a retomar con estos talleres. Primero el de formulación y presentación de proyectos, donde principalmente, creo que ahí Mariano Lisi levantó la mano. Sí, Mariano. No se escucha. No se escucha, Mariano. ¿Ahora me escuchás? Perfecto. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, se escucha, se escucha. Escribo.
¿Cómo hacemos para ¿Ahí ver me el estado? escuchás? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos nosotros. ¿Me estás escuchando? Sí. Te decía, ¿cómo podemos hacer para ver el estado de avance de los proyectos ya presentados? A ver, ¿te referís a presentados, o sea que estás todavía esperando la resolución de adjudicación? O, Exacto. bueno, nos podés escribir directamente así nos especificás bien el número de proyecto, a fontar@minsip, ¿sí? Obviamente detallanos en el asunto, ponenos, digamos, a qué línea de financiamiento estás consultando y nosotros obviamente a la mayor brevedad posible te vamos a estar dando una respuesta. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Claro, no, de nada, Mariano. Ten en cuenta que si todavía no salió esa resolución de adjudicación, no te podemos dar el resultado, ¿sí? Generalmente nosotros lo que sugerimos es que estén atentos al TAD, ¿sí? Porque todas las notificaciones le llegan al TAD, ¿sí? Pero bueno, Perfecto. si no te llegó, sería conveniente que nos escribas, ¿sí? Te agradezco muchísimo. Hasta que no pasa por el directorio final, no podemos anticipar resultados. Entonces la respuesta va a ser está en evaluación. Y una vez que pasó por directorio, sale la resolución, que tarda una semana, 10 días máximo, y ahí formalmente se comunica. Bárbaro, muchísimas gracias. Así que bueno, Gracias. para que lo recuerden, a mediados del mes que viene volvemos de nuevo con el taller de formulación y presentación de proyectos, donde seguramente van a tener novedades de las líneas de financiamiento que estaremos por lanzar. Y a la semana siguiente volvemos con este taller de seguimiento. Sería conveniente que en el formulario de inscripción nos dejen alguna sugerencia si quieren que incorporemos algún otro punto que quieran ver, o obviamente después podemos abrir micrófono y nos pueden hacer la consulta, ¿sí? Así que bueno, los esperamos el mes que viene. Que tengan buenas tardes. Bueno, chao, saludos para todos.